A ver, estimados estudiantes, lo que he expuesto hasta ahora creo que es lo fundamental de esta temática, pero sin embargo necesito añadir otras ideas que no las he expresado hasta el momento, ¿sí? Por lo que respecta a la naturaleza de los derechos. Entonces, esos últimos minutos los voy a dedicar a estas ideas complementarias. Creo que este tema es no solo bastante popular, sino que yo diría importante y necesario de ser reflexionado desde la filosofía. Bien, ahora, a ver, para empezar, quisiera recalcar que tenemos un derecho que es muy importante, a pesar de que no lo incluí en los tres derechos que mencioné anteriormente como fundamentales, realmente básicos: participar en el bien común, ser ayudado y trabajo. Quiero añadir el derecho a vivir mejor. ¿Sí? Recuerden cuando hice la brevísima exposición de la historia de los derechos humanos, mencioné el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la mejora continuada en el nivel de vida. ¿Sí? 1966. Derecho a vivir mejor. ¿Sí? Bien, ahora fíjense, este derecho no es solamente a vivir bien. ¿Sí? Nosotros en nuestra Constitución del 2008 tenemos ese concepto de el buen vivir. Desde el 2013, en el Plan Nacional de Desarrollo, se habla de vivir mejor, todo el mundo mejor. ¿Sí? Ese es el subtítulo de ese Plan Nacional. Entonces, aquí tenemos el derecho a elevar la calidad de vida, ir de bien en mejor, y que vaya en aumento. Hay aquí un más, ¿sí? Aumentar en calidad. ¿Ok? Y eso significa que el Estado está en la obligación de aumentar el bien común. Aumentar el bien común. Por lo tanto, obligación de fomentar el desarrollo, el aumento de las fuerzas productivas. ¿Sí? Eliminar o remover los obstáculos que impidan el crecimiento económico. ¿Sí? Bien, como esa es una obligación jurídica. ¿Sí? Por esta correlación entre derecho del titular y obligación del respondente. Bien, lo cual quiere decir que en términos negativos, si es que no se da este desarrollo o crecimiento económico,
entonces eso a la final redundaría en que van a verse mermado ese derecho de participar del bien común. ¿Sí? El decrecimiento o el postdesarrollo tienen como consecuencia la negación del derecho a participar del bien común. ¿Sí? O sea, todos aquellos que participan de esta ideología están favoreciendo el debilitamiento, de este derecho fundamental de participar del bien común. Aquí la obligación que tiene el Estado es lo contrario, ¿sí? No solamente de conservar, mantener el bien común, sino de incrementarlo. Mejores servicios de educación, salud, piensen ustedes, seguro social, calidad de la vivienda. No sé cómo estará, por ejemplo, en el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Guayaquil. Hace un poco más de 10 años no había el 100% de cobertura. Puede estar al 96%. ¿Sí? Está grabando. Creo que está titilando la lámpara, ¿sí? Bueno. A ver. No. A ver, ahora quisiera caracterizar qué es un derecho de bienestar. ¿Sí? Derecho de bienestar. ¿Sí? A ver, he definido derechos positivos, derechos negativos. Vemos, un derecho de bienestar es aquel que está correlacionado con un deber de auxilio. Obligación de auxiliar o socorrer. También en la brevísima historia, vistazo histórico, tuve ocasión de leerles el artículo 195.1 del Código Penal de España, que me permito leer nuevamente. Dice, el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. ¿Sí? Obligatorio auxiliar. Cuando la vida de uno no corre peligro. Y eso quiere decir que aquí hay una obligación de hacer o prestar. ¿Sí? Esta es una obligación positiva. ¿Sí? Este deber que tienen los respondentes solo se aplica a los derechos de bienestar. No todo derecho es de bienestar. Se suele hacer la distinción entre derecho de bienestar y derecho de libertad. ¿Sí? Ahí hay una diferencia. Un derecho de
de libertad es aquel que se lo puede ejercer o no. Los derechos de libertad están a disposición del titular. ¿Sí? A disposición del sujeto. A ver, por ejemplo, repensemos el caso de alguien que presta dinero. ¿Sí? Quien presta dinero tiene el derecho de que se le pague, de que se le devuelva el dinero. Pero ese derecho es de libertad, lo cual quiere decir que si así lo considera el prestamista, puede renunciar a ese derecho y por lo tanto se extingue la obligación de quien fió, obligación de pagar. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de este derecho de libertad cae bajo la voluntad del titular. Él decidirá si lo ejerce o no. Esto no sucede con los derechos de bienestar. ¿Sí? Y por lo tanto, un derecho de bienestar es a la vez una obligación o un deber. Los derechos de bienestar también se convierten en deberes, ¿sí? Son imprescriptibles. Uno no puede renunciar a esos derechos. ¿Por qué? Porque los otros están obligados a un determinado comportamiento o conducta con respecto al titular de los derechos. ¿Sí? A ver, pensemos en la otra distinción entre derechos positivos y negativos. ¿Sí? A ver, por lo general se caracteriza un derecho negativo como aquel que implica o entraña por parte del respondente una obligación también negativa, mientras que el derecho positivo acarrea en el respondente una obligación de hacer, ¿sí? O dar, prestar. Mientras que acá es inacción, no hacer, ¿sí? O omisión. ¿Sí? Bien. Para ilustrar la diferencia entre estas dos concepciones de los derechos, pensemos cómo se concibe el derecho a la vida. Imaginémonos que hay una persona que se está ahogando y una segunda está en tierra firme, digamos detrás de un pasamano, una pared, y que simplemente con extenderle el brazo podría salvarle la vida. Entonces, ¿qué obligación tiene el que está en tierra firme? Eso es una obligación de hacer algo u obligación de no hacer. Eso depende de cómo concebimos la vida, como derecho negativo o positivo. Si fuera derecho negativo, entonces la obligación de quien podría salvarle es simplemente negativa. Con que se quede cruzado de brazos, cumplió su obligación. Pero en cambio, si la vida fuera considerada un derecho positivo, eso acarrea que la obligación de quien está en tierra firme es la de extenderle la mano para salvarle. Caso contrario, no está a la altura
de lo que demandaba este derecho positivo. ¿Sí? Bien, entonces, concebir los derechos como positivos es algo más exigente que meramente como derecho negativo. Según Locke, los únicos derechos que tenemos son negativos. Y por ahí también va Nozick. ¿Sí? Bien. Derechos positivos son correlativos de obligaciones positivas. Y esto recién se ha reconocido en el ordenamiento jurídico en el siglo XX. ¿Sí? No antes. ¿Sí? Gracias.